Hola amigos, para la clase de Ciencias Naturales vamos a ver un tema muy interesante, la célula. Biológicamente, todo es célula y todo procede de la célula. ¿Qué es la célula? La palabra célula fue utilizada por primera vez en el siglo XVII por el investigador inglés Robert Hooke, quien observando al microscopio unas laminitas de corcho descubrió pequeñas cavidades a las que llamó células. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia debido a su aporte con el descubrimiento de la célula. La célula se puede definir como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Forma y tamaño de la célula. La forma y tamaño de la célula depende de la tensión superficial, de la viscosidad del citoplasma o de la pared celular y, por supuesto, de la adaptación funcional. Por lo que podemos tener células grandes, pequeñas o medianas, con grandes citoplasmas o pequeños citoplasmas. En las imágenes se observan tres tipos celulares: bacterias, leucocitos y glóbulos rojos, todos con diferente citoplasma y capacidad funcional. La confluencia de todos estos factores da lugar a un gran polimorfismo o diversas formas celulares. Unas presentan forma constante y definida, desde esferoidales o estrelladas, pasando por poliédricas. Las formas celulares varían con gran rapidez, gracias a lo cual pueden desplazarse por el medio. Se dice que presentan movimiento ameoideo. ¿Por qué las células son tan pequeñas? Una restricción importante del tamaño celular es el volumen y su superficie. La entrada y salida de elementos de la célula es controlada por la membrana celular. Cuanto más intenso sea su metabolismo, esta actividad se realizará con mayor velocidad. Una segunda limitación del tamaño celular se relaciona con la capacidad del núcleo, centro de control de la célula, quien proporciona suficiente energía metabólica para los distintos procesos celulares. Unicelular y multicelular. Las células son pequeños mundos inmensos en nosotros. Organismos unicelulares. Un organismo unicelular está formado por una célula o un solo tipo de célula. Existe una multitud de seres vivos que son de una única célula, y estos organismos se denominan organismos unicelulares. Los organismos unicelulares más comunes son los protozoos. Otros organismos unicelulares comunes son las bacterias. Organismos multicelulares. Un organismo pluricelular o multicelular es aquel que está constituido por más de una célula, las cuales están diferenciadas para realizar funciones especializadas. Sin embargo, los seres vivos que nos resultan familiares están constituidos por un conjunto de células. Son organismos pluricelulares o multicelulares. Organismos multicelulares. No debes olvidarte que estos organismos pluricelulares proceden de una única célula en el origen de su vida. Todos los organismos pasan en un momento inicial de una existencia por ser una sola célula. Aunque nos resulte sorprendente, los organismos unicelulares y multicelulares representan la inmensa mayoría de los seres vivos que pueblan actualmente la Tierra. En efecto, en número sobrepasan con mucho al resto de los seres vivos del planeta. Los organismos unicelulares han colonizado prácticamente todos los ambientes del planeta y han evolucionado hacia formas bioquímicamente muy versátiles y estructuralmente muy complejas. En los organismos pluricelulares, las células se especializan para realizar diferentes funciones, es decir, existe una división de trabajo entre las células. Por ejemplo, las neuronas son células especializadas en el transporte de información sensorial en el sistema nervioso. Esta distribución de funciones es consecuencia de la diferenciación celular. Este proceso supone un gran aumento de la eficiencia de una célula para realizar determinadas funciones.
Así, una célula de un organismo pluricelular puede llegar a estar perfectamente equipada para realizar una única función vital para el organismo, mientras que otras funciones básicas pueden ser realizadas por otras células del cuerpo. Extremófilos. Los seres extremófilos son organismos en la mayoría de los casos unicelulares que logran vivir en condiciones muy hostiles para la mayoría de los seres vivos. Estos seres han desarrollado un conjunto de mecanismos metabólicos para vivir en este tipo de medios. La sangre. La sangre es uno de los tejidos más importantes de nuestro organismo. En ella se encuentran una gran variedad de organismos multicelulares con funciones específicas y especializadas, como los glóbulos rojos, quienes transportan oxígeno y nutrientes a través del torrente sanguíneo, mientras los glóbulos blancos cumplen una función defensiva en el mismo tejido. Los órganos de la célula. La célula es una pequeña fábrica con trabajadores que realizan cada uno una función específica. No lo olvides. Los órganos de la célula. La célula animal como vegetal presentan distintos órganos celulares que les permiten funcionar de manera adecuada. La célula presenta tres componentes estructurales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Componentes principales de la célula. Recuerda, membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular es la estructura que rodea la parte externa de la célula, separando a la célula del medio externo. Es la puerta de entrada y de salida de sustancias que utiliza la célula para su funcionamiento. El citoplasma. El citoplasma ocupa la mayor parte de la célula. Es una sustancia acuosa. En esta se encuentran distribuidos los organelos celulares, como por ejemplo las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, los cloroplastos. El núcleo. El núcleo es un cuerpo esférico que se ubica generalmente en el centro de la célula. Se encuentra rodeado por una membrana llamada membrana nuclear, que presenta unos agujeros por donde ingresan sustancias que vienen del citoplasma. Mitocondrias. La mitocondria es un órgano generalmente esférico. Su principal función es realizar el proceso de respiración celular con el cual se obtiene la energía en la célula. Cloroplastos. Es un organelo de forma redondeada. En su interior se encuentra la clorofila, sustancia que da la coloración verde a las plantas. Los cloroplastos son los responsables de la fotosíntesis y de la producción de energía en los vegetales. Ribosomas. Es un organelo esférico que normalmente se asocia al retículo endoplasmático. Su principal función es la producción de proteínas que necesita la célula. Vacuolas. Este organelo tiene forma de bolsa. Su principal función es almacenar sustancias que se producen en la célula, como almidones y grasas. Por ser un organelo que permite almacenar sustancias, presenta en gran cantidad dentro del citoplasma de las células vegetales. Retículo endoplasmático. Es un conjunto de tejidos membranosos que comunican el núcleo con el citoplasma y con el medio externo de la célula. Su principal función es almacenar proteínas para luego distribuirlas a distintos lugares de la célula. Lisosomas. Los lisosomas son organelos en forma de bolsas esféricas. Su principal función es la digestión celular. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una red aplanada de tubos y canales conectados entre sí. Su función principal es almacenar y expulsar sustancias fabricadas en las células. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan comprendido muy bien.